Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Hola, mi nombre es Lluvia Lazo, soy fotógrafa de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Creo que mi camino a la fotografía fue muy de casualidades y de tiempos correctos. A mí me toca este momento en el que el internet llega al pueblo, los celulares empiezan a tener cámara, las cámaras digitales empiezan las compactas, ¿no? A ser populares. Y yo estoy entre terminando la secundaria, empezando la preparatoria. Entonces, todo inicialmente fue como un juego, muy de empezar a experimentar estos primeros aparatos, elementos que eran, pues, de la tecnología más actual en ese momento. Em, a mí me mandan a cursos de computación, empiezo a conectarme al internet, a ver que afuera de este lugarcito en el que yo vivía, que era tan pequeño, en el que veía ciertas cosas, habían otras cosas. Empiezo a ver imágenes a través de bancos de imágenes, Flickr, y una que a mí personalmente me impactó mucho fue DeviantArt, que eran ilustradores, fotógrafos, documentalistas de moda. Y cuando yo veo estas imágenes, me impactan de una manera en la que yo quería recrearlas, pero no podía, ¿no? Porque también no conocía ni programas de edición ni de ilustración. Entonces empezó a ser una práctica de replicar, tratar de replicar lo que yo veía. Recuerdo fotógrafos como bastante específicos que ahora he buscado su trabajo, ¿no? Lara Jade es una fotógrafa que si van a ver su trabajo muy, muy viejo, eran fotos muy surreales y ahorita mismo que te lo estoy diciendo me llega a la mente en donde algunas carecían de rostros, pero de rostros de que editados, les borraba la cara y flotaban la cara por algún otro lado. Ahora creo que es fotógrafa de moda, pero esto fue foto que yo vi hace muchos años, que yo intenté hacer en Teotitlán, pero que obviamente no se parecía en nada, ¿no? Ni el paisaje, ni las personas, ni absolutamente nada que yo veía retratándose, pero que sí me despertó una curiosidad por yo también hacer mis propias imágenes. Entonces, este fue como mi primer acercamiento a la fotografía, que luego se desarrolló después en retratar mi entorno, mi familia, las personas que tenía alrededor, el pueblo, ¿no? Como buscar talleres en donde pudiera yo entender un poquito más la imagen, en espacios independientes, en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en el CASCA, ¿no? En estos espacios que fundó el maestro Toledo y que, bueno, eran de acceso para todos y que aún ahora siguen dando talleres y brindando educación para personas que difícilmente pueden acceder a estudiar fotografía, ¿no? Y en ese tiempo era aún todavía más difícil. Entonces todo fue intuitivo. Padrísimo. ¿Y cómo, en qué momento te das cuenta que puedes vivir del arte o de la fotografía? Uy, bueno, a mí me tomó muchos años, como 15. Antes de eso yo ni siquiera sabía que podías vivir de la fotografía, tal vez de la fotografía de evento, ¿no? Porque yo conocía personas en el pueblo que iban a las bodas, a los bautizos, a los 15 años. En un momento, cuando yo tuve mi primer cámara, tomé fotos de bebés para hacer caritas. O sea, yo no sé si las conocen, pero pues en los pueblos, las familias, así como los 5 caritas de los bebés llorando, riéndose. Y yo hacía ya la edición porque ya sabía hacer Photoshop y vendía caritas o sea, como cuadros de caritas con personajes de Disney o de lo que me pidieran. Para mí esa era la manera de vivir de la fotografía, ¿no? O ir cuando sucedía algo en el pueblo y me decían, tómale una foto a mi hijo, a mi hija, del desfile o de una boda. Pero eran, o sea, sí me gustaba hacerlo, pero no me terminaba llenando. Yo seguía tomando fotos de otras cosas que parecían ambiguas, no importantes, aleatorias, sin sentido incluso, ¿no? Si mi papá ve las fotos y dice, bueno, ¿esto qué? Está más padre las caritas que hiciste. Entonces, eso para mí era una manera de vivir de la foto. No sabía que existían otras formas de vivir de la foto hasta 15 años después, ¿no? Hasta tomar estos talleres en donde obviamente había cierta dirección y educación hacia cómo usar la imagen como un recurso para contar historias, pero aún era muy difícil entender que contar historias también podría hacerte vivir de la foto. ¿Sabes?
creo que de repente es muy, em, como que nos da miedo hablar de vivir de la foto como trabajo también y que de ahí debe venir el tema económico involucrado. Siempre se piensa que hacer foto tiene que ser solamente por el mero gusto, pero también hay ciertas cosas que se deben cubrir para poder hacer o contar historias. A mí me pasó que cuando yo apliqué a mi primer beca, que fue la del FONCA durante COVID, 15 años después de lo que te cuento en las fotos, yo dije, bueno, quiero aplicar para usar este dinero y concretar un proyecto, pensar en impresión, pensar en salidas, pensar en moverme a otros lugares, ¿sabes? Como tener más libertad y más recursos para poder contar historias. Entonces creo que fue hasta entonces que yo supe, claro, hay becas que pueden ayudar a artistas, a fotógrafos, a concretar trabajos e ideas que tienen. Qué increíble. ¿Cuál fue ese trabajo que te llevó a ganar el Fonca? Estábamos en COVID y obviamente, como sabes, todo se detuvo, el mundo se detuvo. Para mí fue un respiro porque pues yo tenía un trabajo formal de mucho tiempo y al no tenerlo, em, me encontré en Teotitlán con tiempo para ver, con tiempo para pensar, con tiempo para estar ahí presente y veo la convocatoria del FONCA y hace tiempo yo tenía esta idea de retratar mujeres en comunidades originarias, un poquito fuera de estos estereotipos que se marcan, ¿sí sabes? Como que se asume que cuando una mujer es de una comunidad originaria es de cierta forma, viste de cierta forma, se ve de cierta forma y se desdibuja todo lo demás, como si ser de un espacio geográficamente reconocido como originario, indígena o la etiqueta que se le quiera dar, limitara la diversidad. Entonces yo quería hacer retratos de amigas mías, conocidas, mujeres, que estuvieran rompiendo estos estereotipos y que para mí eran un referente y una inspiración de, de las posibilidades de las personas como humanos, más allá de su origen. Entonces, yo escribí todo un proyecto porque yo conectaba con eso también, ¿sabes? Yo era de Teotitlán, yo soy hablante de zapoteco, pero en ciertos puntos también me gustaban otras cosas de fuera y en ese momento yo estaba conectando con esta idea de las mujeres. Escribo el proyecto, aplico y hablo con mis amigas, obviamente, ¿no? Tenía una amiga que estaba regresando de Sacramento y California, viviendo ahí, le gustaba la salsa y era biker y yo de te quiero tomar fotos y tenía otra amiga mía que vivía en Los Ángeles con el cabello azul, entonces siempre que volvía al pueblo como que había un choque ahí con las otras mujeres en cómo verla y era la idea de este proyecto, ¿no? Que se llamaba en ese momento, em, no recuerdo si le puse Mujeres de las Nubes, algún nombre que luego retomé para otra cosa. Aplico con este proyecto, lo escribo, la verdad es que yo nunca había aplicado una beca, un amigo me ayuda a, pues sí, más o menos organizar el papeleo para que yo tuviera una idea, pero mi escritura fue honesta, te piden referencias de repente de publicaciones o que tu trabajo ya haya estado en alguna exhibición y yo no tenía nada, no tenía absolutamente nada, pero sí tenía como ciertos diplomas de talleres a los que había ido. eh, yo antes de hacer foto también de repente le hacía de fixer, ¿no? O si era así como de, oigan, están buscando a alguien que ayude porque vi una fotógrafa, yo voy, ¿no? Y si no hay paga, no importa, voy, porque me gustaba mucho ver y aprender de lo que dijeran. O sea, yo estaba ayudando, pero para mí estaba aprendiendo. Entonces, por ahí tenía 2 relaciones bonitas con fotógrafas a las que yo había ayudado y les pedí una carta de recomendación y con esto apliqué y me dieron esa primer beca. Lo que sucedió después de esa primer beca fue que yo la estaba haciendo, la estaba trabajando y en el inter mi abuelo se puso súper mal. Emocionalmente para mí era necesario estar con él y no podía estar pensando en la representación de las mujeres indígenas de otra manera o de las mujeres originarias o los estereotipos que estamos rompiendo. Yo
Entré en un periodo en el que solamente quería estar presente para esta persona que era tan importante en mi vida y, y no podía avanzar con el proyecto. Entonces, bueno, hace ratito, como fuera de cámara, yo platicábamos de esta responsabilidad que para mí sí es todo un privilegio tener una beca de este tipo, porque creo que hay muchos, sabemos muchos que estamos intentando fondear nuestros proyectos, tener salidas para trabajarlos, y yo de repente decir, bueno, no lo voy a hacer porque estoy ocupada con otra cosa, ¿no? Estaba nerviosa porque dije, bueno, voy a perderlo, ya no lo voy a hacer. Afortunadamente, pues mientras, te digo, era COVID, mientras estaba yo cuidando a mi abuelo, teníamos estos encuentros cada cierto tiempo para mostrar resultados. Y obviamente yo le dije a uno de ellos, ¿saben? No estoy retratando ya mujeres porque no estoy conectando con eso. Y yo, o sea, no sé otros colegas, pero personalmente yo, si mi mente, eh, pues sí, hasta cliché, o sea, si mi mente, mi corazón, mi atención, todo no está alineado a un proyecto, forzarlo me cuesta mucho y creo que no es honesto para mí y desde ahí no puedo contar lo que quiero contar o quiero compartir. Entonces me dijeron, bueno, sigue haciendo fotos y al final vemos los resultados que tienes, solo no dejes de hacer fotos. A la par yo estaba en otro taller, o sea, siempre trato de no dejar como esta parte de aprender porque creo que nunca se deja de aprender, ¿no? Creo que es un error muy común pensar de, vale, ya tengo la beca y ahora yo puedo enseñar. En mi caso, yo siempre siento que no puedo enseñar, sino necesito estar aprendiendo más. Seguí haciendo fotos, terminé el proyecto, creo que hice como 3 entregables más o menos, y fueron las primeras anotaciones de un proyecto que ahora al que yo le agradezco mucho, ¿no? Se llama Canit Love, Los rostros se pierden, y es una serie de fotografías de abuelos y abuelas sin rostros. Tiene que ver más con el duelo, ¿no? Pero se ha transformado como creo que suele pasar con los proyectos. Y este proyecto es el primer proyecto que yo consolido en 15 años. Es un proyecto que a mí me permite hablar de algo que honestamente estaba sintiendo, de algo con lo que honestamente estaba conectando. Y a veces es como, o sea, a mí no me gusta ser la persona que diga que exactamente desde el dolor tienen que salir las cosas o lo que uno trabaja, pero en mi caso sí fue así, sí fue así. Yo estaba en un momento muy triste porque pues mi abuelo sí falleció, ¿no? Y después se viene como una serie de emociones, de maneras de ver y entender muchas cosas que no entendía del pueblo mayormente, ¿no? Una reconciliación con este lugar en el que yo a veces me sentía en mucha contradicción, porque claro que me encantaban muchas costumbres, pero me cuestionaba muy frecuentemente algunas que me parecía que ya eran muy, pues no adecuadas para estos tiempos, que yo sí sentía que tenían que transformarse. Aún sigo pensando que varias son así, pero bueno, esta pérdida a mí me permitió entender, ¿no? Entender muchas cosas de este lugar, entender muchas cosas pues de la vida adulta, de la vejez, del cuerpo, de uno mismo y, y también pues de la transformación, no solamente de uno, sino también de la identidad, cómo vamos cambiando las formas de existir, de permanecer. Y obviamente mi trabajo está muy atravesado por elementos como pues, el textil, ¿no? Elementos muy eh, artísticos, artesanales, de mucho color, de muchas flores. Pero todo este teñido que tienen las imágenes es porque yo soy de ahí. O sea, yo nunca le he preguntado a mi mamá de, oye, ¿por qué te pones ese mandil? Yo nací viéndola así. Es como si a mí me preguntaran por qué usas pantalón. O sea, lo uso porque pues, uno se viste de lo que se viste, ¿sabes? Y este proyecto empezó a ser también un estudio de entender todo lo que estaba sucediendo en este territorio, hablar del duelo de mi abuelo, pero también entender estas transformaciones de la identidad. No podría yo ponerle una etiqueta de qué es exactamente, pero sé que viene de un lugar en el que yo honestamente estaba aprendiendo a ver, a hablar con fotos. Siempre digo que yo tomaba fotos por mucho tiempo
replicando, ¿no? Veía fotos de Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Sebastián Salgado, Flor Garduño. Veía fotos de muchos y de repente yo decía, yo seguro puedo hacer eso también, ¿no? Como mucho tiempo fue de replicar, ¿no? Veía fotos de documentalistas, fotos de Nat Geo. Intenté en un momento hacer foto de naturaleza. De verdad, yo intenté tantas cosas con la imagen que para mí eran balbuceos, ¿no? Como no había claridad de qué quería. Pero con Canitlo fue, claro, ya sé que quiero poner allá. Independientemente de si a alguien le va a gustar, a mí me estaba llenando de alguna manera entender lo que estaba sucediendo y para mí esas son mis primeras palabras en foto. O sea, por primera vez después de 15 años pude hablar con una fotografía para decir algo que yo quería decir para mí antes que para otros, ¿no? Después lo que viene, que se comparte y todo, claro que es un regalo y que yo lo agradezco, pero la primera necesidad era retratar esto que me estaba pasando. Aparte, es súper interesante que querías hablar de salir de los estereotipos, pero te estaba pasando a ti misma y retrataste más profundo tus cosas, tu cultura, tu abuelo, pero al final te saliste al estereotipo hablando de ti misma. Claro, sí fue. Es que creo que lo que yo también entendí fue que las personas, o sea, somos una contradicción andante, ¿sabes? Y que en nosotros pueden caber muchas personas y no solamente una. O sea, dentro de mí puede caber venir hoy así, ¿no? Como estoy acá, pero puedo volver al pueblo e irme a hacer yo también allá y que todo esto cabe pues en un molde como esto que somos. Entonces, creo que es importante entendernos y conocernos para poder hablar de las historias que queremos contar. Para mí eso fue el parteaguas para decir, claro, yo estoy en este lugar y voy a hablar de las cosas que quiero y quiero entenderlas porque eso implica entenderme y cuestionarme las cosas. Y creo que eso es lo bello de las historias y de que sean como fotografías de autor, como les dicen, ¿no? Porque uno es quien cuenta las historias y uno habla de las cosas que le atraviesan. Creo que para mí sería muy difícil hablar de cosas que no conozco, que no vivo, con las que no estoy empapada. Obviamente no digo que está mal, solamente que en mi caso fue así y eso me permitió hacerlo de una manera pues distinta a lo que yo imaginaba. Me preguntaba cosas como esta ausencia de los rostros, o sea, obviamente tiene que ver con si el proyecto se llama Canitlo, los rostros se pierden, pero va con una cosa más profunda de cuidado, ¿no? Porque yo veía cómo se retrataba frecuentemente a las personas en comunidades y usualmente se nos retrata por cómo nos vemos, porque en el rostro obviamente hay ciertos rasgos, facciones. A mí me ha tocado que me dicen como de ciertos rasgos fuertes o facciones o cómo se ven. Y yo no quería retratar cómo se ven, yo quería retratar cómo me sentía y quería retratar también estos como gestos, ¿sabes? Al momento de existir, que es lo que tú usas, lo que te pones, como, porque yo recuerdo específicamente cómo mi abuelo se pone el sombrero, cómo se pone la camisa, cómo se dobla el pantalón, qué zapatos usa, de qué manera se le ven los calcetines, qué cosas carga. O sea, toda esta cosa ritualística de vivir y hasta performática era lo que yo quería retratar. Porque creo que no estamos conscientes muchas veces de cómo existimos, pero existimos de maneras muy peculiares. Y yo quería retratar eso. Yo quería retratar cómo estas personas existían de maneras peculiares y había una conversación entre ellas. O sea, y hay varios retratos que yo vi que tenían que ver específicamente con reacuerpar a mi abuelo en esas personas. Y quitarles el rostro me permitía eso, porque si yo veía el rostro, sabía exactamente que no era él. Pero hay unas fotos que yo las veo y si no veo el rostro, veo el gesto de la mano, veo la chamarra que está usando, veo cómo camina, veo cómo usa las cosas, ¿sabes? Como que hay una cosa más profunda
en la foto. Y conforme paso más tiempo con ellas y las vuelvo a ver y las vuelvo a reacomodar, siempre me están dando una nueva lectura, siempre me están dando algo nuevo que entender, que aprender, que tiene que ver más con, pues con un estudio de este lugar, de este territorio y de quiénes somos y de mí incluso, que con la parte meramente estética, ¿no? Obviamente te digo, cuando las veo o cuando las ven, me han compartido como, son muy bonitas, el color, y digo, bueno, está bien porque uno no tiene la responsabilidad de que todos sepan qué es lo que estás poniendo, cada quien le va a ir dando una lectura, pero justo por eso me parece muy importante estas charlas para decir, bueno, sí se ve muy padre o sí está muy bonito, pero hay algo más allá de todo esto, ¿no? Visualmente son muy atractivas, son muy fuertes, son profundas, pero cuando escuchamos la explicación, o sea, yo creo que todo el mundo baja la guardia y todo el mundo se rinde a tus pies. Me parece que eres muy elocuente en muchos sentidos, en tu foto y en la manera en la que la explicas. Me parece increíble. Sí, pues te digo, creo que para mí también es como una responsabilidad, porque cuando trabajas con tu comunidad, con las personas que conoces, usualmente se asume que va a ser más fácil, ¿sí sabes? Como, no, pero pues es que ya te conocen, es que tú vives ahí, pero creo que es un arma de doble filo, porque también vivir ahí, que te conozcan, implica que si, o sea, si haces como un, no sé si decir mal uso, pero también si empiezas a dar una narrativa que no tiene que ver con lo que son estas personas, la comunidad es dura, ¿no? Vivir en un espacio comunitario como los nuestros es difícil porque hay una responsabilidad social, porque hay una responsabilidad hasta política, porque hay una responsabilidad religiosa, porque tu uso de las palabras realmente puede sumar o restar o perjudicar. Entonces, para mí ese es un reto también, como mantenerme en este sentido lo más transparente y honesta e íntegra, ¿no? No sé muchas veces si lo que estoy, porque lo que hago pareciera de repente como en el límite también, ¿no? Porque yo lo he escuchado que me lo han dicho en el límite de estoy repitiendo los mismos patrones que yo digo de es que retratan así en las comunidades y desconocen. Y mucha gente tal vez puede pensar que las fotos, no, claro, o sea, solo puso una señora con flores y le tomó la foto y ahora le desapareció. Pero no, creo que en mi caso, las personas a las que retrato es siempre porque hay una relación, hay una conversación. Y esto me lo han preguntado muchas veces, yo no elijo qué van a usar, qué se van a poner, qué van a cargar las flores, qué se tiene que poner en el canasto. O sea, yo no elijo esto. También por eso es que el proyecto, yo nunca he sabido decir de ya terminó, no ha terminado, sigue en proceso, porque no elijo a ninguna de estas personas. Ellos son quienes existen de esa manera. No es una puesta en escena. Y así como yo las retrato, es como yo aprendo, ¿no? O sea, ¿por qué usan estas flores? ¿Por qué estos elementos? Hay una conversación, sí, de, bueno, sabes, voy a tomar un retrato y usualmente les causa mucha risa que no hay rostros. De todos los retratos, ellos tienen su versión con los rostros, ellos las tienen. Y hace poquito una amiga me decía, oye Lu, ¿y cómo le haces como para, o sea, les pides permiso o como les dices? Y le digo, no, eso está chiste, pero hay personas, ¿no? Que me han dicho de, oye, quiero que me tomes una foto así y obviamente lo puedo hacer, pero yo siempre les digo, bueno, cuando yo te vea, sabes, como existiendo en este universo que yo estoy tratando de crear con estas constelaciones de imágenes, la hacemos, ¿no? Pero ya hay como señoras que específicamente me han pedido fotografías para cosas para mí fuertes, ¿no? Cosas como de, es que quiero una foto así, con esto, con esto y con esto, porque cuando me muera quiero que es la que pongan en el altar. Eso para mí es el verdadero honor de las fotografías. Y sé que ahí van a haber rostros, y sé que estas fotos tal vez nunca las voy a compartir y no las voy a publicar, pero a nivel de responsabilidad en el pueblo y de yo sentirme parte del pueblo es lo que a mí me hace tal vez no
estar tan segura de, claro, estoy haciendo todo bien y todo es perfecto, pero de que al menos las personas con las que estoy compartiendo y que se están compartiendo conmigo pueden sentir este grado de confianza de decir, bueno, no soy la fotógrafa ni de las bodas, ni de los bautizos, ni nada, pero qué honor que alguien te pida un retrato para esto, ¿no? Entonces ahí creo que yo me siento cómoda poniendo los rostros y en los demás no, porque trabajar también con personas de la tercera edad es delicado, ¿no? Se vuelven unos niños, se vuelven frágiles, es distinta la dinámica. Sí. Y después, o sea, Gano se sabe que el Fonca, tu proyecto es increíble. ¿Qué pasa después? ¿Cómo sigues el camino? En ese momento dices, ok, soy un artista, pero ¿qué sigue? ¿Qué pasos siguen? Bueno, creo que después de eso no pensé soy una artista, ni siquiera soy una fotógrafa. Me tomó mucho tiempo decir soy una fotógrafa porque yo no tengo la formación académica como a nivel de universidad o maestría o doctorado. Me gusta mucho, trato de leer mucho, no solamente de foto, ¿no? Ver mucha pintura, escuchar música, leer mucha poesía, pero no tengo un papel que diga fotógrafa. Entonces eso siempre me dio mucha inseguridad hasta hace poco que dije, bueno, creo que ya puedo empezar como a tantear de repente, decir, soy fotógrafa, ¿no? Siempre decía, me gusta la foto y tomo algunas fotos, pero no soy fotógrafa. Después de este proyecto que tuvo los primeros destellos de Can It Law, se abrió una convocatoria de un proyecto que ahorita ya no existe, pero se llamaba Indigenous Photograph. Abren una convocatoria y tienen una sesión de preguntas y respuestas. Yo sé hablar inglés muy bien, aprendí en el pueblo con mi maestro Bob Savage, que en paz descanse, y dije, bueno, pues voy, ¿no? Entré a la sesión de preguntas y respuestas y preguntaban de qué, ¿y cómo se hace esto, el proyecto? Y en eso, pues yo medio la sé de, oigan, yo quiero aplicar con este proyecto, y uno de ellos, y yo le dije, bueno, no sé cómo escribirlo, y me dijeron, bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Y les cuento de, no, pues son estas fotos que quiero hacer de otros abuelos y otras abuelas. Pero para hacer eso, pues obviamente necesito recursos, ¿no? Porque voy a estar tal vez dedicándole más tiempo y lo empiezo a contar así como ahorita en una charla. Y me dijeron, pues así escríbelo. Y yo, ¿cómo? ¿Así? Me dijeron, sí, así. Entonces es como yo apliqué, o sea, escribiéndolo tal cual, con las primeras fotos que ya tenía y me gané el premio del Indigenous Photograph. Y yo te decía cuando empecé, yo he llegado a donde he llegado porque ha sido una perfecta alineación de tiempo y personas y momentos. Entonces, uno de los jueces para este premio era editora en jefe del New Yorker y un par de meses después me dice, Lubia, yo fui quien estuvo en el jurado, me gustó mucho tu trabajo, ¿te gustaría que lo publicáramos o me dejas publicarlo? Y yo, claro que absolutamente sí, ¿no? Y le dije solo que pues no tengo ahorita tantas fotos, tengo unas poquitas que hice en el Fonca, que son los primeros inicios y algunas otras más con las que apliqué y me dice, claro, con esas está bien y es como se publica Can It Law en el New Yorker. Y creo que esta fue una ventana que permitió mucha más exposición, ¿no? Vendí mis primeras fotos. Ahí es donde vendí mis primeras fotos. Obviamente que uno desconoce muchas cosas también. Creo que hace falta en el gremio fotográfico el acompañamiento, porque a veces no sabes con quién acompañarte, cómo vender las cosas, quién te enseña, quién te comparte. Y para saber esto, de repente, pues tienes que pagar, pero no tienes el dinero para pagar. ¿Sí? ¿Sabes? Como empiezas solo, un camino que no conoces. Yo no sabía, por ejemplo, de las ediciones, qué bueno, porque me las compró. Pero no sé, no sabía de las ediciones, en cuánto las vendo, qué hago, puedo, o sea, incluso la misma pregunta de, ¿puedo venderlas o no puedo venderlas, no? ¿Cómo le pregunto a la gente a la que retraté si me permite, si no me permite? Empiezo a tener muchas preguntas también y luego, ¿qué hago con ese dinero? ¿Es mío o lo reparto con ellos? ¿O cómo manejo eso con el pueblo? O sea, empieza a ser como una nueva dinámica
para mí y es como, no sabía tampoco que las fotos se podían vender. O sea, hasta ese punto no sabía que se podían vender. Claro, pasaste en un segundo, bueno, no en un segundo, en una trayectoria, pero digamos en un... Plazo corto luego hacerlo un poquito más profesional. Tú pasaste a ser fotógrafa, de fotógrafa a artista y de artista a empresaria en un Tal corto vez. plazo. O sea, ahora mismo que no sabía que era empresaria. Sí, fue rápido, ¿no? Y esta publicación del New Yorker, la verdad fue que fue muy especial. A mí me conectó con la escritora que me hizo las preguntas. Me acuerdo muy bien que me dice, hola, me llamo Ana Karina Starain, te voy a hacer una entrevista. Y yo, claro. Y me dice, bueno, tengo mis preguntas listas para tu proyecto, que es sobre identidad y representación. Y yo, no, es sobre el duelo. Y entonces me dice, perdona, o sea, y recuerdo que Ana Karina me dijo, perdona, asumí que era sobre identidad y representación por las fotos que vi. Y me dice, bueno, pues no vamos a ocupar las preguntas que tengo listas. Empezamos a hablar, a platicar. En un punto estábamos las dos llorando porque su abuelo había fallecido, no tenía tanto. Es mi amiga hasta ahora, no somos de mis mejores amigas. Y creo que eso es lo que ocurre usualmente cuando alguien está haciendo fotografías desde estos territorios. Se asume que lo que queremos hablar es de nuestra identidad, de representar a otros, a otras, a otros. En mi caso, yo trato de ser muy clara y decir, esto es algo que yo estoy sintiendo, que yo, Lubia, estoy viendo, que yo, Lubia, me estoy preguntando. Mis fotos son preguntas, respuestas no lo sé, cuestionamientos míos, pero no de un pueblo entero. Yo no puedo, o sea, trato de no cargar una bandera que diga, soy la fotógrafa de Teotitlán Zapoteca y que lo que yo estoy retratando es lo que todos ahí están pensando. Porque probablemente pueden ir a Teotitlán y decir, bueno, ahí está esta mujer que está haciendo fotos y que les digan, sí, bueno, no es algo con lo que yo conecto, ¿no? Porque tal vez no están de acuerdo. Entonces, creo que es muy, por eso digo, debe haber mucho cuidado en el uso de las palabras y en cómo se presentan, ¿no? Y para mí eso es, las fotos son mis preguntas, mis cuestionamientos hacia mi familia, hacia la gente que conozco, hacia el mercado, que es donde pues yo existo. O sea, yo retrato el mercado no porque me gusta irme a pasear al mercado. Yo retrato el mercado porque yo crecí en el mercado. Mis papás son carniceros, entonces vendemos en el mercado. Yo aún vendo en el mercado. Trato de ser parte de eso porque creo que me aterriza mucho entre lo que hago afuera y lo que soy ahí. Entonces, retrato el mercado porque es lo que veo, porque es lo que hay, porque hay personas que conozco desde que soy una niña y me voy a comprar licuados y a pedir fiado o panes, ¿no? Es mi mundo también y me atraviesa y es por eso que también me pregunto muchas cosas de ese lugar, de las dinámicas de comercio, de cómo también los comerciantes existimos en estos espacios, de quiénes estamos moviendo también como cierta economía, de las percepciones que hay de la gente que vende, pero también de los intercambios que hay con la gente que compra, de los roles, ¿no? En los pueblos son muy marcados los roles de mujer y los roles de hombre, pero también cómo se desdibujan en este espacio que existe por un ratito, porque no existe todo el tiempo, todo el lenguaje que hay de flores, frutas, todo el simbolismo que hay en el uso de ciertas cosas, ¿no? La permanencia del trueque, las dinámicas que suceden después del mercado que hay entre nosotros, de, bueno, la señora que viene y nos intercambia unos ajos por chorizo, por carne, cuando el intercambio va más allá de lo monetario. O sea, todas estas cosas son cosas que yo vivo y de las que soy parte, ¿no? Entonces, por eso es que está tan frecuentemente la forma en la comida, pero también hay pues porque yo lo estoy observando constantemente y porque me gusta encontrar esa belleza, ¿sabes? Ser carnicero implica estar constantemente lidiando con cosas que no son bellas en un nivel visual, ¿no? Porque hay sangre, porque hay grasa, porque hay pues esta crudeza, porque hay moscas, porque es un oficio muy pues antiestético, ¿no? Hasta cierto punto, pero que a mí me ha permitido educarme visualmente también,
a encontrar esta belleza incluso en este espacio. Y es lo que yo constantemente retrato. O sea, yo contradictoriamente, que es lo que te decía hace rato, he apostado pues por ver la ternura, ¿no? Por encontrar estos espacios que usualmente son como tan ritualísticos, tan personales, porque yo he visto la habitación de mi mamá llena de flores. Es, eso es eso lo que a mí me llena, es eso lo que yo retrato, eso es lo que yo busco, lo que me hace ver pues belleza, ¿no? Pero también sentir. Oye, está muy interesante que los seres es Luvia la que se va al ratito mañana a Nueva York y está en galerías y vende piezas en el mercado del arte, pero me encanta cómo hablas de cómo te aterriza lo que es Sí. regresar a tu casa, pero quería preguntarte qué piensan tus papás, qué dice tu familia. Tu familia dimensiona que has cenado con gente súper relevante, que has ganado concursos, becas, que lo mismo, que te vas a una residencia en Nueva York, o sea, es algo en el mundo del arte súper grande. ¿Cómo te perciben ellos? Bueno, creo que para mi familia siempre ha sido un poquito particular mi manera de ser, porque no ha habido momento que yo no me pregunte cosas de Teotitlán, ¿sabes? No ha habido momento en el que yo no cuestione cosas como de, oye, sírvele la comida a tu hermano, ¿por qué? Oye, o sea, yo recuerdo que una vez llegué con el cabello azul y mi papá fue, ¿por qué? O sea, ¿por qué el cabello azul? ¿Por qué te pones un sombrero? ¿Por qué usas estas cosas? Han habido muchos porqués. Y creo que para ellos también es, ¿por qué fotógrafa? ¿No? Al inicio sí era, ¿por qué fotógrafa? Pero también ha habido un, pues, apoyo. Yo no puedo decir que no me han apoyado. Sí hubo un apoyo. Cuando yo intenté hacer fotos de naturaleza, mi papá estaba emocionadísimo y vamos al cerro y pues, no funcionó. Pero ahora mismo creo que no creo que entiendan completamente todo lo que sucede. Saben que su hija toma fotos, saben que su hija viaja, saben que su hija eh, va a lugares un poquito, a veces mucho, ¿no? Privilegiados. Pero al final del día es su hija que el sábado tiene que ir a vender los buses, que el domingo tiene que ir al mercado a ayudar a vender, ir al panteón, la que tiene que ayudar en la casa. O sea, para ellos sigue siendo esa su hija, ¿no? Cuando me ven en la tele, sí, mi mamá especialmente de repente me dice cosas como de, oye, qué bonito hablas, no sabía que hablabas así, ¿no? O, o muchas veces, nosotros hablamos entre zapoteco, español, lo campechaneamos todo el tiempo, y me dice de, oye, hija, no sabía que hablabas también español, ¿sabes? Y eso se siente bonito también, porque creo que, pues mis papás con su realidad se casaron súper jóvenes, tuvieron que salir, o sea, primero eran tejedores, pero no pudieron sostenernos solo tejiendo tapetes, tuvieron que salir. Yo crecí con mi abuelo, por eso su pérdida fue tan fuerte, porque tenía el rol de papá, que no tuvieron tiempo de pensar en el arte. O sea, para ellos era pensar en alimentar a sus 2 hijas que tenían en ese momento, ahora somos 3, sus 2 hijas que tenían en ese momento, matrimonio joven, que no tenía ni casa ni nada. No había tiempo para preguntarse cosas como yo de por qué las mujeres no podemos hacer esto en Teotitlán. O sea, y era como de qué vamos a comer mañana y de eso se encargaban. Entonces, para mí, por eso es tan importante siempre hablar de reconocer. Obviamente hay muchas capas de privilegio en muchas cosas, pero mi capa de privilegio es que yo no sufrí hambre, no me faltó pues acceso a la educación, ¿no? A lo mejor sí no pude estudiar foto porque ni sabía que existía una carrera de foto y tal vez ni hubiéramos podido pagar, pero tuve acceso a la educación, pude leer desde pequeña, pude tener libros, pude pude nutrirme de cosas que ellos no pudieron hacer y que mis abuelos mucho menos. Entonces, eh, yo sí creo que el arte, o sea, pensar en el arte y ser creador viene acompañado de tener ciertas necesidades cubiertas. Y eso es súper importante reconocerlo. Y por lo mismo, es necesario
que haya cierto factor económico para que las personas puedan decir, yo sí me puedo dedicar al arte y le puedo invertir eso. Obviamente yo creo que hay casos extraordinarios en los que no es así, pero pues muy el promedio, pues, debes tener tus necesidades básicas cubiertas para pensar en arte. Mis papás no las tuvieron, pero creo que a su manera lo viven, lo entienden. Pues es que incluso yo creo que no, a veces no dimensiono si, o sea, ahorita que estoy acá digo, y que lo dices, digo, pues sí será eso o no, porque no me veo de esa manera, pues no, yo me veo como Lubia, la que, o sea, si tú vas un sábado al mercado, ahí me vas a ver con mis, o sea, no ha habido un cambio en mi vida radical que me haya permitido desconectarme de lo que soy. Como yo soy todas esas cosas y me echaron todo en una licuadora y ya salí yo, pero no creo que ellos tampoco me vean diferente. Me ven como, pues, su hija, la que de repente hace cosas inusuales. No saben si vendo fotos o no, pero saben que salgo, ¿no? Y que de repente, ahora que me voy, es como de, bueno, ¿cuánto tiempo? Yo, bueno, me voy 2 meses y es de, sí, no entienden mucho cómo funciona, ¿no? Porque pues en un oficio es trabajar, vender, de nuevo trabajar, vender, trabajar, vender. Pero esto es igual como un oficio, un poquito distinto. Más o menos. Más o Trabajar y vender creo que también. Pero en vender es un poco más difícil. Oye, y luego ganaste un concurso en Leica para mujeres. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, este trabajo con el que apliqué para Leica vino después, ¿no? Después de 4 años de estar trabajando con Caniplo, más o menos 3 años y medio, ¿no? 3 y medio, 4. Y vi esta convocatoria, que era para mujeres. En este inter, mi hermana se volvió mamá, mi mamá se volvió abuela, yo pues no estoy casada en el pueblo, que también es un poquito inusual, ya siento la presión social de cuando, como cualquier otra mujer en cualquier lugar del mundo, que también es algo que yo me di cuenta para iniciar este proyecto. Y cuando mi hermana se vuelve mamá, empiezo a tener conversaciones por primera vez con una mujer pues más profundas. O sea, recuerdo mucho que un día llegó a la casa y me dijo, Luz, estoy cansadísima, como desearía hoy no ser mamá, porque estoy cansadísima. Y yo escucharlo le dije, ¿tú crees que mamá se haya cansado de ser mamá un día? Y me dijo, seguramente. Y empezó a desbloquear muchas cosas en mi mente y dije, ¿y mi abuela? Y entonces empecé a hablar con mi mamá, con mi abuela, con mi hermana sobre estas perspectivas de ser mujer y los deseos y los sueños y entender, por ejemplo, que o sea, ser mamá o tener algún rol, cualquier otro rol como mujer es solo una capa y hay una profundidad y un deseo de sueños que tiene que ver con ser persona, pues, con ser solamente mujer sin todas las demás etiquetas que uno tenga. Y de eso iba el proyecto, que retomaba un poquito lo del inicio, ¿no? Lo de romper los roles de género, pero esta vez desde un entendimiento más profundo, porque yo sentía que mi mamá era una mujer no débil, pues sí, muy trabajadora y esto, pero hasta cierto punto sentía que no retaba los estereotipos ya establecidos por el pueblo. Y sentía que mi abuela igualmente, y que eran hasta cierto punto demasiado conservadoras, y que no tuvieron sueños más locos y que no los hicieron realidad. Y era un poquito dura en ese sentido. Y cuando empiezo este proyecto me doy cuenta un día que mi abuela me dice, a mí me hubiera gustado mucho viajar. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no siempre estuviste feliz en el pueblo siendo mamá y dedicándote a vender y hacer velas, ¿no? Hacer velas y tamales. Y me dijo, no, siempre quise ir a la Ciudad de México y siempre me hubiera gustado hacer esto. Y se me empiezan a desbloquear unas cosas en la mente en las que dije, es que no somos distintas, solamente no lo hablamos, solamente nunca yo me permití entender que si a mi mamá le gustan las flores no tiene nada que ver con que sea una mujer débil, ¿no? Si a mi hermana le gusta ser mamá no tiene que ver con que renunció a sus sueños y a ser una mujer exitosa. Y de eso va este proyecto, ¿no? Hay otra amiga mía que también es mamá, pero ella es mamá soltera
Y empiezo a hacer estos retratos sobre mujeres y sobre justo la perspectiva de ser mujer, solamente mujer. No mujer de Teotitlán, no mujer mamá, no mujer abuela, no hermana mamá, no mujer soltera, solamente mujeres y retratarlas en estos espacios y retratar lo que estaba pasando y sus sueños. Todavía estoy trabajando en eso, no estoy escribiendo un poquito, haciendo como anotaciones. Hubo una mujer de la Mixteca, yo he aprendido un poquito de mixteco también, ¿no? Porque creo que la responsabilidad mía es también entenderla, que un día me dice, yo tenía un anillo y me dice, ¿es de tu esposo? Y le digo, no, no tengo esposo. Y me dice, no, claro, es que usualmente si tienes un anillo es porque para que otros hombres vean que ya no estás disponible. Y o sea, una cosa tan obvia, tan común, y me dijo, pero yo creo que entre las amigas no pasa. Y o sea, como este tipo de cosas, es una señora que apenas ya habla español, que apenas ya entiende muchas cosas y que yo, desde mis creencias, asumiría que no se cuestiona otras realidades, lo hacía. Entonces, de eso el proyecto con Leica la verdad es que trabajar con Leica fue bastante enriquecedor, ¿no? Son muy, este, pues sí, te abre como puertas a otros espacios, a otras conversaciones. Y bueno, el proyecto está avanzando, no está terminado, pero me permite tener una cámara increíble también que yo no había podido tener una cámara con la que trabajar así una full frame. Este, sí, muchas veces se dice que, o sea, no importa con qué hagas las fotos, pero obviamente cuando tienes un buen equipo, sí cambia totalmente la salida de tu trabajo, empiezas a profesionalizarte más. eh, en este momento yo ya pienso como de, ok, si la voy a tomar, va a ser grande, ¿en qué papel la voy a sacar? Sí, sabes, como que vas aprendiendo en el camino, pues, todo lo que va sucediendo. Y obviamente, de nuevo, el recurso económico que te da permite mucha libertad en un sentido en el que dices, sale, puedo darle a cada persona con la que estoy trabajando el tiempo necesario, puedo darle la naturalidad al proyecto, permitir que se vaya desarrollando, que vaya siendo de una manera honesta, que vaya fluyendo el trabajo. Y esto es para mí lo que representó Leica, ¿no? Que este trabajo también pudiera yo darle otras salidas, ¿no? Ya empecé a hacer como unas fotografías interviniendo con hoja de oro, ¿no? Porque yo quería evocar ahí ese elemento. A mi mamá le encanta el oro. En los pueblos es tradición regalar oro, ¿no? Cuando naces, cuando cumples tus 15 años, cuando te casas, como que el oro es una constante ahí. Y yo quería también como evocar este elemento, pero obviamente si yo no hubiera tenido un pues incentivo económico, también estas ideas quedan al aire, ¿no? Son primeras exploraciones que estoy haciendo de intervenirlas, de hacerles como algo más manual, como este gesto más humano, porque pues no son análogas, estas son digitales. ¿Qué cámara usas? Y justo, ¿cómo sientes la diferencia de usar una cámara que no es full frame a tener un equipo mucho más actual? Bueno, ahorita mismo estoy usando la Leica SL3, que fue la que me dieron en el grant. Estoy viendo la cámara a ver si puedo decir cuál usaba antes. Si quieres, dilo, y si no, si no lo quitamos y ya está. Claro, bueno, sí, total. Ahí ya acabó mi año. No, bueno, antes usaba una mirrorless pequeñita, una Fujifilm X100P. Aún la cargo, ¿no? Porque es pequeña y es práctica, pero recientemente me he dado cuenta que, o sea, la nitidez y el color en una full frame es otra cosa, ¿sabes? Para imprimir en gran formato, o sea, ya la imprimí. ¿Sí se imprimí? Sí. Sí, ya la imprimí así grandota de 1.50 por todo lo que dio, de así de ancho, del lado más corto. Y no, es increíble. El grano, todo cambia. O sea, yo no me imaginaba una foto en ese tamaño y cuando la vi dije, esto está... O sea, ahora hay fotos que yo tomo y digo, esto grandote tiene que ser. O sea, ya no me la imagino pequeñita, tiene que ser como casi a tamaño real. No, hay ciertas cosas que me las imagino así. Ok, claro que influye también el equipo que tienes hacia la salida que vas a dar. Sí.
Digo, antes yo pensaba en formatos un poquito más pequeños, ¿no? O sí sabía cuál era mi límite. Y ahorita mismo creo que digo, bueno, tengo hasta el tope hacerla gigante y ya de ahí hacia atrás. Y ya no al revés, de que, bueno, a ver hasta dónde me da. O sea, yo sí dije, tampoco creo que haya tanta diferencia, porque la verdad es que yo adoro mi Fujifilm X100B. Bueno, que es una, o Es sea, una belleza súper- esa camarita, muy, muy bonita. Pero sí te digo, la he ocupado mucho este último mes y acabo de hacer unas fotos y dije, estos colores están muy bonitos, muy... No pensé que pensara en reemplazar mi X100B por una Leica Q3 y ahorita lo estoy ahí como... Ah, ¿estás usando la Q3? Ah, sí. No la he ocupado, Ah, pero como es ya, compacta ya. como esa, igual y si la reemplazo, Claro. quién sabe. A ver. No sé, siento que la 100, ya estamos hablando de cosas muy específicas, pero no sé, también los colores de Fuji son súper lindos. Sí, a mí me gusta mucho. 100B6, ¿no? 6, ajá. Creo que No, ahí yo- podrías Puede ser. dar más cosas. Sí, pero a ver, voy a esperarme otro rato, pero ahorita tengo la 100. Pues ahí, de pídeles a los de Leica que nos manden, exacto. A todos que nos manden para ver. No lo estás escuchando esto, mándanos Le mandan un clip a Manolo. Mándanos más cámaras más para probar. cámaras, hay que probar todas las cámaras. ¿Qué más? Bueno, perdón, por esa pausa, pero ¿qué es para ti la creatividad? Para mí, ¿qué es la creatividad? Creo que para mí la creatividad es el mero hecho de despertarte y elegir cómo vivir tu día. O sea, desde el momento en el que te empiezas a vestir, en el que empiezas a elegir hacia dónde caminar, qué hacer, para mí todo eso es un acto estrictamente creativo. Yo no siento que las personas dejemos de ser creativas, es solamente que no lo vemos o no estamos conscientes de ello. Cuando pienso en, por ejemplo, mi abuelo, en mi papá, este, siempre siento que son personas súper creativas, pero no lo saben. Como yo te decía, mi papá pues es súper ajeno al arte, no entiende, o sea, no entiende en términos académicos qué es el arte, ¿no? Pero veo sus invenciones, veo las decisiones que toma, las cosas que dice, la manera en la que habla y me parece un hombre extremadamente creativo. O sea, yo la manera en la que hablo siento que viene de él, pero él no lo sabe, ¿no? Y eso es para mí ser creativo, desde el momento en el que tú sales de tu casa y dices, no, como que no me quiero ir para aquí hoy, decido irme por esta ruta, tomo estas decisiones. Creo que ese es un acto constante, solamente que no estamos eh, totalmente conscientes de que estamos siendo creativos, ¿no? Para mí eso es la creatividad, desde cómo comes, lo que eliges comer, lo que te pones, de que hoy dices, o sea, hay personas que tenemos gustos muy específicos. Yo, por ejemplo, cuando como, sé qué fruta sí quiero con picante o con limón, todo eso para mí son actos performáticos creativos. Yo no puedo dejar de ver a la gente sin pensar que está siendo creativa en un momento. O sea, cuando los veo caminar, cuando los veo hablar, cuando los veo hacer, cuando te veo escribir, por ejemplo, ¿no? Eso para mí es la creatividad. El mero hecho de existir, de ser humanos, de pensar y de tomar decisiones conscientes para existir en el día son destellos de creatividad para mí. ¿Qué le dirías a un creador joven que está pues justo empezando, que no sabe por dónde? ¿Cuál sería tu consejo? Ay, creo que mi consejo sería para cualquier área, ¿no? Desde música, pintura, foto, escritura, ser constante y no tener miedo a la cancelación, porque creo que en estos momentos en los que vivimos nos da miedo experimentar, hacer, em, porque algo esté mal, o sea, nos tenemos que equivocar. O sea, porque si no te equivocas, va a ser muy difícil que sepas que estás haciendo algo mal. Yo me he equivocado muchas veces y me ha tocado por ahí 2 o 3 ocasiones en las que
ha sido equivocaciones que yo digo, uy, aquí sí metí la pata. Pero eso te permite crecer y romper ciertas cosas y también decir, bueno, necesito para la siguiente mejorar en esto, tal vez leer otras cosas, educarme, buscar, no quedarme nada más con esto, ¿no? Sí hay que equivocarse, no hay otra manera más que permitirse a uno mismo equivocarse. Y también no ser tan duro de que cuando te equivocas, pues abrazar ese error y decir, vale, me equivoqué esta vez, tal vez de manera muy brutal, la siguiente va a ser menor. Y eso te permite crecer, creo, como joven que quieres crear o como artista o como creativo, ¿no? El error te permite eso. Y yo creo que tener una libreta y escribir, eso es, o en el celular, donde sea. O sea, yo he tenido situaciones en las que voy caminando y digo, no, tengo algo en la mente que quiero hacer y me mando un audio o lo escribo o algo. Creo que sí hay que ser conscientes, de nuevo, como conscientes de que aunque esas ideas parezcan muy torpes, el 90% de ellas lo van a hacer, pero va a haber una que sí te lleve a un camino más concreto, que sí te vaya a dar frutos, pues. Te agradecemos por estar acá. Sabemos que nos hiciste un huequito en la agenda y estamos muy agradecidos y que te vas a Nueva York, lo cual no te voy a preguntar en este momento para que regresando nos podamos volver a sentar y nos platiques acerca de tu residencia, del proyecto, de cómo te fue y a lo que te enfrentaste, que creo que vas a tocar temas súper relevantes y me da mucho gusto que te estén pasando cosas bonitas porque creo que te las mereces todas. Muchas gracias por invitarme y bueno, yo siempre soy muy contenta de hablar y que todo lo que digo siempre es así, ¿no? De la manera más honesta. No sé si en 5 años diría, ay, qué cosas dije, pero hoy digo, es desde todo el gusto de compartir, ¿no? De compartir, de compartirme y de que ojalá esto resuene con alguien por ahí. A mí me encantaría, y siempre lo digo, con alguna niña en algún lugar, tal vez remoto, que pueda entrar al YouTube y que vea y que diga, "Ah, yo también quiero hacer algo así", o yo también tengo ganas.